Vamos a declararlo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Así es, de la tierra eres Señor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Eres Señor, mi Dios, mi Y una vez más, en este lunes 2 de noviembre, Señor, damos comienzo a los últimos días. Señor. Adonai, Mi nombre es Mónica Aguilera. Adonai, toda creación se postra. Estamos transmitiendo desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a todas las naciones. A través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. 4 minutos nos separan de las 20 horas, hora argentina, por supuesto. Dios bendiga sus preciosas vidas, a todos los que nos siguen a través de la página mencionada. Saludamos a todas las naciones que nos sintonizan, a esas banderitas que flamean todos los días. También saludamos a los grupos Águilas de Cristo, Piedra Viva, Misión Cristiana Evangélica y la Nueva Jerusalén. Son los grupos que administramos permanentemente, donde cada día van ingresando más personas que conocen algunos y otros no conocen de Dios. Y es un placer poder compartir las verdades de nuestro Señor, verdades que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo y que hoy fueron reveladas a aquellos que realmente le aman, a aquellos que buscan de todo corazón las verdades de nuestro Dios. Esos misterios que habían estado escondidos, como dice su palabra, fueron revelados a los que realmente lo buscan, ¿sí? Primero fueron revelados a los 12 discípulos, y luego a todo aquel que realmente tome una Biblia y se acerque a Dios con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Y hoy venimos con un tema que poco se habla, del cual poco se habla, y pocas personas consideran que es un pecado, y es uno de los pecados más grandes. Mira, es peor que mentir, que robar. Terrible. Y hay personas que no lo tienen en cuenta y no saben que es un pecado, y que de hecho muchas veces nosotros lo hemos sentido en nuestro corazón y no ignorábamos. Sabíamos que algo no andaba bien, pero no teníamos en cuenta, como lo vamos a tener en cuenta hoy, la gravedad de este asunto, que es un pecado de muerte, la autoconmiseración. ¿Qué significa ser autoconmiserativo? Significa tener lástima de uno mismo. Y se sufren padecimientos emocionales, porque la autoconmiseración tiene que ver con el alma, con los sentimientos, y se caracteriza por una actitud normalmente pesimista. No, normalmente no, porque no es normal, pero por una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en uno mismo y en todo lo que sucede alrededor, siempre siendo la persona que se autoconmisera protagonista. No ve la persona que se autoconmisera el problema de los demás. El problema que él lleva siempre es mayor al de los demás. Y es terrible esto. Es un sentimiento que surge del egoísmo, pero se fundamenta en el miedo, mis hermanos. La raíz de este sentimiento de autoconmiseración es el miedo. Quien se autoconmisera, quien siente pena por sí mismo, es incapaz de considerarse merecedor de algo bueno. Terrible esto, ¿eh? Es como que consideran que nada bueno les puede pasar. Y nos habla de carencias internas, de necesidades no satisfechas en la infancia, pero también de un miedo a que las cosas buenas puedan sucederle a la persona que se autoconmisera. Quien se autoconmisera tiene una visión vertical
está sumergido en su propia idea conflictiva de la vida y en ocasiones padece de una miopía. Miopía, ¿saben lo que es miopía? La vista muy corta. Tienen la vista muy corta, no ven más allá que su problema. Es así. Es terrible esto. Y no ven lo que pueda suceder quizás en su familia, no ven el problema del otro. Y es muy feo no poder ver el problema del otro, porque hay gente que está sufriendo de verdad. Y estas personas es como que hacen el problema cada vez más grande. En la medida en que la persona resuelve su padecimiento emocional, va rescatando recursos internos que le permiten ver a su alrededor y dejar de estar tan centrado en sí mismo. Pero estas personas es como que se bloquean. Ese es el problema de la autoconmiseración. No se pueden relacionar bien con los demás y cuando se relacionan con alguien se produce una especie de ligadura almática. Es como que se posesionan de esa persona. Es uno de los defectos más infelices y que carcomen los huesos. Es terrible la autoconmiseración, mis hermanos. Te lleva a un extremo tan feo que no podés salir de ahí. Te parece que no hay salida. Es terrible las personas que padecen este tipo de pecado. Y yo creo que más que un pecado, lo vamos a llamar un espíritu inmundo. Y muchos me van a decir, pero Mónica, es fuerte lo que me estás diciendo. Siempre que hablamos de pecado, pensamos en robos, en mentiras, en homicidios. Pero este es el mayor pecado que una persona puede tener. Y sobre todo una persona que conoce a Cristo, que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Yo he conocido a personas con muchos años en el camino de Dios, por así decirlo, pero que tienen este espíritu de autoconmiseración. Y muchos se preguntarán, ¿dónde está el pecado? Y hay personas que dicen, pero Dios sabe que lo que yo estoy pasando es terrible, yo estoy sufriendo realmente. Sí, por supuesto que se sufre, pero déjeme explicarle hasta qué punto la autoconmiseración es tan mala como mentir, como robar, como matar. Siempre fue un instrumento del diablo, que el mismo diablo ha usado para apartarnos de la voluntad de Dios. Y lo trató de usar con nuestro Señor Jesucristo. Y a través de alguien muy importante para Jesús, de un discípulo de Él. Lo podemos ver allí a Pedro, cuando el Señor estaba a punto de... les estaba comentando a ellos que iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué le dijo Pedro allí en San Mateo 16, del 22 y 23? Señor, ten compasión de ti. Señor, no vayas a la cruz, quiso decir. Y el Señor tenía un plan, que si Él no hubiera ido a la cruz, vos y yo hoy no estábamos hablando de Él. Estábamos confinados al fracaso total. Ahí sí que nos autoconmiserábamos todos. Tremendo esto, mis hermanos. ¿Y qué le contestó el Señor a Pedro? Vete de mí, Satanás. No le dijo, salí Pedro con estas cosas. No, le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo, vete de mí, Satanás? Porque sabía que él estaba siendo influenciado por un espíritu inmundo. No necesariamente la persona puede tener, hay espíritus inmundos que se apoderan de las personas, sí, pero de un cristiano que supuestamente está haciendo la voluntad de Dios, yo quiero creer que no hay un espíritu inmundo posesionado en esa persona, sino que puede ser influenciado por esa persona, sí, porque creo que si realmente está Jesucristo en nuestras vidas, no tenemos lugar para que esté el otro, ¿no es cierto? Quiero pensar eso. He visto personas cristianas endemoniadas, que conocedoras de la palabra, es al que el diablo más busca. ¿Por qué? Porque dice, encontré mi casa barridita y limpita y viene con 7 peores. Porque esa persona le abrió la puerta y sabemos que un espíritu inmundo trae al otro. Por eso dijimos al principio que la autoconmiseración tiene como fundamento el miedo. Está fundamentada en el miedo. El miedo deja entrar a la autoconmiseración y la autoconmiseración deja entrar a los demás espíritus. Y cuando les dije que estas personas se aferran a otras personas más débiles que ellas y se produce una ligadura almática, esto es terrible, mis hermanos.
porque empiezan a depender del otro y lo oprimen de tal modo que la otra persona se termina convirtiendo en el Dios de la persona que se autoconmisera. Pero cuando nos esforzamos por servir a Dios, cuando pasamos momentos de pruebas, de dolor, también vamos a escuchar la voz del enemigo que nos dice: ten compasión de ti, como le dijo a Pedro al Señor, para que de esa manera consideremos nuestra situación, nos lamentemos y quitemos los ojos de Cristo. Al diablo le place que vos quites los ojos y te desvíes tu mirada. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no es nuestra, viene por nuestro Salvador, Él nos regaló, Él nos dio este don, nos dio a todos la misma medida de fe y Él quiere que vos la ejercites, Él quiere que vos la pongas por obra. Y mira que cuando Dios me hace hablarle a ustedes, también me está hablando a mí. Muchas personas que me ven de este lado, cuando ven los videos o ven que yo sonrío siempre o estoy contenta o que tengo gozo, se piensan que yo no paso ninguna prueba. En este momento estamos pasando pruebas con mi marido, y pruebas en las que a veces mi esposo se debilita y yo le digo: ¿cuántas veces viviste esta misma situación y te sacó el Señor y te pensás que no te va a volver a sacar? No me puedo permitir, mis hermanos, con un Dios como el que he conocido, sentir lástima de mí misma. He pasado por pruebas, he pasado por luchas, he sufrido, he llorado, pero el diablo no me sacaba una palabra de pobrecita de mí, porque sabía que no podía decir eso, porque si no me enterraba en un pozo profundo. Y realmente esto es lo que le sucede a muchas personas que permiten que este espíritu inmundo se apodere de ellas, este espíritu inmundo de autoconmiseración, que las meta en un pozo tan profundo del cual no puedan salir. Y su problema comienza a verse cada vez mayor, cada vez más grande, y no pueden ver este Dios de gloria. El que se autoconmisera está afrentando el Espíritu de Dios, está de alguna manera pisoteando la sangre de Cristo, está diciéndole: Dios, yo a vos no te creo, yo le creo a mi problema. Por eso la importancia de ver, mis hermanos, la gravedad de este asunto, para que automáticamente con Cristo podamos salir de él, podamos salir de ese pensamiento de fracaso. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y han recibido y han oído y visto de mí, decía Pablo, esto practiquen y el Dios de paz estará con vosotros. Porque lo primero que nos trae el Señor, cuando nosotros comenzamos a mirar con sus ojos y dejamos de concentrarnos en nosotros mismos, es paz. Pero acá hay un mandamiento de parte de Dios. Hay otra versión que dice: en esto pensá, en esto pensá. No dice: en esto si querés podés pensar, no, dice: en esto pensá. Debés pensar en esto, es un mandamiento de Dios, pensá en esto, sí o sí, no podés pensar otra cosa. Y vos me vas a decir: sí, pero eso me lleva. Claro, claro que te lleva porque es espiritual, te lleva a pensar lo malo, pero automáticamente vos tenés que plantarte en fe y decir: no me permito esto, no, Señor, tu palabra dice esto, tu promesa dice esto. Cuando yo tengo momentos, porque todos vivimos momentos de escasez económica, digo: Señor, yo sé que vos vas a suplir todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria, porque sé que no vas a dejar. La Biblia dice: no habrá justo, hoy leía en el Facebook que compartían los hermanos, no habrá justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Pero no es decirlo por decirlo, mis hermanos, es decirlo y creerlo, es decirlo y vivirlo. ¿Y cómo lo vivís? Automáticamente, y dale con esa palabra, me la voy a sacar porque yo no la quiero decir más, automáticamente no quiero decirla más.
tenés que realmente ponerte del lado de Dios y decir, no, esto yo no lo quiero más para mi vida. Yo le creo a las promesas de Dios. Yo le creo a Dios. Yo tomo esa palabra y esa promesa que ha sido dada para mí allí en la Biblia. Cuando vos la tomás, cuando vos la haces efectiva en tu vida, cuando decidís y te pones en el camino de Dios y decidís y tomás la decisión de decir, yo esto no lo quiero más para mi vida, ahí es donde el enemigo se tiene que ir de vos. La palabra de Dios dice, resistí al diablo y huirá de vos. Y yo te puedo asegurar que huye, mi hermano, huye. Se tiene que ir porque no resiste a la palabra de Dios cuando vos la crees. No es una mera repetición, es una palabra efectiva, es una palabra que se cumple, porque Dios dice que su palabra no vuelve a él vacía, sino para eso que la mandó, eso va a terminar cumpliendo en tu vida si realmente vos lo crees. Reclamale las promesas al Señor, dobla tus rodillas y decirle, Señor, me cuesta creerte, pero quiero creerte, porque a Dios le place la sinceridad nuestra. A Dios le gusta que realmente nos reconozcamos débiles, porque es cierto, y la autoconmiseración es una debilidad, pero es una debilidad mayor a la que realmente tenemos muchas veces con Cristo, porque todos somos débiles en Cristo, si no, no lo hubiéramos buscado, pero cuando somos débiles nos hacemos fuertes en Él, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y eso dice la palabra. Pero si vos no guardás su palabra en tu corazón, ¿cómo vas a hacer para ser libre de este espíritu inmundo de autoconmiseración que te está envolviendo cada vez más en sus mentiras? Es imposible salir. Vamos a escuchar este tema que lo quiero compartir con ustedes, que es de Perucho Rivera. Lo hemos descargado el otro día para todos ustedes, es nuevito, lo hemos escuchado muy pocas veces y lo quiero compartir con ustedes, es hermoso. Con esto le vamos a dar fin a nuestro primer bloque para venir en un ratito nada más con el segundo. Dios bendiga sus preciosas vidas y ya volvemos, ¿sí? Es hermoso, esta alabanza es preciosa, escúchala detenidamente. Gracias, Señor, te damos. Gracias por abrir nuestra mente, nuestro corazón a ti, por darnos entendimiento, comprensión de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te amamos, Rey, te bendecimos. Digno eres, Dios. Así se llama este tema, Dios. Santo eres. Grande eres, Señor. Dios de la tierra, eres tú, divino Señor. Amén. Eres tú divino, Señor. Dios de los montes, Precioso Jesús, te amamos.